Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:05 en la mañana. Tenemos el comunicado de la Procuraduría, don Roberto Carlos. Hace pocos minutos nos ha llegado a nuestra mesa de redacción este comunicado de la Procuraduría General del Estado sobre el tema de Jorge Glass. Dice, la Procuraduría General del Estado informa que sin perjuicio del resultado de la apelación interpuesta por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores SNAI, ante la ilegal sentencia emitida por el juez de Manglar Alto, que deberá ser revocada por la Corte Provincial de Santa Elena, continuará con las acciones de ejecución de las sentencias dictadas en contra del señor Jorge Glass Espinel. El condenado tiene una sentencia ejecutoriada de 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso de Brecht y otra de 8 años de cárcel por delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Al momento está pendiente la audiencia de apelación en el caso Singue por el delito de peculado. La condena es por 8 años. La Procuraduría General del Estado no cejará en sus acciones a fin de recuperar el dinero de los casos de corrupción. Gracias, Robert. Ese es el comunicado de la Procuraduría que va de la mano con lo que en la primera parte de este espacio yo les explicaba. Que la excarcelación de Jorge Glass no significa que ha sido declarado inocente, no suspende la sentencia, no significa que él recupera sus derechos políticos, ¿ya? Es un cambio de medida cautelar que, claro, ha generado muchísima discusión en el país. Y yo decía antes de comenzar este espacio a nuestro siguiente invitado que, claro, hay incluso una polarización de los criterios de los propios abogados, porque hay abogados que creen que el habeas corpus, la concesión del habeas corpus, fue apegada a derecho, y hay otros que creen que la concesión de este habeas corpus se fue por encima del Estado del Derecho. Hay una discusión jurídica que igualmente está atada a la coyuntura política en el Ecuador. Empecemos con eso, ¿qué les parece? 8:07. Carlos Aguinaga Illón está con nosotros, jurista, especialista además en materia electoral, y fue presidente del Tribunal Supremo Electoral en su momento, y es parte del colectivo Voces por la Democracia que está impulsando una consulta popular. Ese va a ser el tema central, pero sí quiero, tras saludarle a Carlos Aguinaga, preguntarle su impresión sobre lo que ha pasado este fin de semana, como lo hemos hecho con nuestros invitados anteriores. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio. Un saludo a Belkis y a todos quienes les escuchan y siguen en las redes sociales. Realmente la impresión es de una indignación nacional y como colectivo obviamente estamos indignados por la forma en que los operadores de justicia y la forma en que se produjo esta acción de habeas corpus, de tal suerte que yo diría que la generalidad de abogados, la mayoría de lo que pudo revisar ayer en las redes sociales y en los medios de comunicación, ha determinado, especialmente aquellos que se dedican a asuntos de carácter constitucional y penal, que realmente ha habido una vulneración de unos vicios de fondo y de forma en la liberación de Jorge Glass. Más aún cuando en el cumplimiento de su condena, según me parece que es ya el tercer o cuarto intento de liberación, porque hubieron otras acciones el año pasado ante el juez de Cotopaxi. Sin embargo, yo diría que estaba cerca incluso al régimen de prelibertad, ¿no es cierto? No soy un especialista en esta materia, que eso deberían opinar ellos, pero sí hay una indignación nacional respecto a esta decisión del juez de Manglar Alto por las formas, por el procedimiento empleado, y Voces por la Democracia nos unimos a este rechazo público en la forma en la que se obtuvo esta liberación, indicando... Sí, yo quisiera interrumpirle para consultar. ¿Usted coincide en el criterio de quienes sostienen de que en efecto esto fue producto de un pacto entre el gobierno y UNES puntualmente? Yo no podría hacer una valoración respecto a este tema porque el manejo de las redes neuronales, ¿no es cierto?, de redes sociales. Yo en redes sociales mando un mensaje a través de las empresas especializadas, mando 1.000.000 mensajes el día que pasan los hechos y posiciono un mercado en la cual pretendo vender una supuesta idea. Entonces, aquí hay también que ser objetivos y analizar con claridad
respecto a los actos anteriores y actos posteriores, porque el manejo de las redes neuronales, y que eso sí conozco, ¿no es cierto?, va haciendo tendencia en las redes y va inyectando a la ciudadanía una creencia falsa que le convierte en verdadera. Así es que yo no veo todavía elementos que pueda mencionarse que existe un pacto. Si no existe un pacto. No, había un es? interés permanente del correísmo, del expresidente Correa, de sus compañeros, de obtener la liberación de Jorge Glas, desde siempre, no desde ahora, toda la vida ha existido, de tal suerte que eso no es ajeno a la sociedad ni a la ciudadanía. Hay que ver y recordar todos los actos de lo que ha ocurrido en torno a este caso, ¿no es cierto? De tal suerte que me parece que esto debe irse tamizando en los próximos días. No veo, por ejemplo, en el gobierno una comunicación política racional que defienda su posición. Por ejemplo, ahí hay una debilidad y los estamentos de justicia tendrán que actuar por sus fueros. Obviamente, si esto sirve, por ejemplo, como un salvataje para que se produzca una fuga, una salida del país, ¿no es cierto?, esto va a causar una mayor indignación, porque ya no solo va a ser la liberación, sino también va a ser el evadir a la justicia, porque era una persona privada por la libertad cumpliendo una sentencia ejecutoriada. Entonces, si eso es así, quiere decir que aquí ya no hay Estado de derechos ni de justicia, ya no hay seguridad jurídica. Ese es el problema. Y aquí hay que reformular las instituciones. Y como colectivo, sí deberíamos, además de las preguntas que planteamos la semana pasada, el reformularnos, el ver si cabe o no alguna pregunta respecto a este tema y respecto a la corrupción judicial. Ahí vamos a entrar justamente en materia sobre el planteamiento que ha hecho Voces por la Democracia, que es la de plantear la convocatoria a una consulta popular de carácter ciudadano, para lo cual va a haber un proceso de recolección de firmas en los próximos meses, ¿no? Estoy buscando simplemente un tuit que fue publicado por el analista político Jacobo García, que me parece muy interesante para ponerlo en el contexto de lo que estamos conversando sobre la consulta popular. Yo le pregunto a usted, doctor, aquí está. El otro día que participó Jacobo en un panel que organizamos en mi espacio digital, están pasando cosas, decía Jacobo, que están afectando a la base dura de Lasso, tanto en número como en convencimiento. Hoy se suma lo de Glass. La base dura es clave para la consulta popular. O sea, ustedes presentaron la semana anterior una propuesta de consulta popular ciudadana. La idea es hacerlo como ciudadanos, no anclar al gobierno. Pero al final en las consultas populares, y usted que es especialista en materia electoral sabe que indefectiblemente las consultas populares están atadas al momento político que vive el país y a la situación de los gobiernos de ese momento político. ¿Usted no cree que estos elementos que estamos viviendo podrían afectar esta posibilidad de una consulta popular, doctor Carlos Aguinaga? A ver, yo creo que el colectivo hemos analizado y tenemos obviamente la orientación de comunicadores políticos, porque no solo hay que ver, mirar el tema del contenido, las preguntas, de sus anexos, de las formas, también hay que ver el timing político. Y justamente el tiempo político para la consulta popular ciudadana es este. O sea, en este momento en que la credibilidad de las instituciones democráticas está muy abajo, donde hay altos cuestionamientos a las acciones de los poderes públicos, cuestionamientos a la Asamblea Nacional, ¿sí?, permanentes, es decir, viene en un proceso de descrédito permanente, no solo esta asamblea, la anterior, los actos que se han dictado alrededor de la asamblea, estas acciones de la justicia que también son permanentes. No digo que toda la justicia esté empañada de corrupción, pero sí hay actos que llaman mucho la atención, la acción política de los políticos, de quienes ejercen y hacen un oficio diario de la política. Entonces, es necesaria una reforma política, es necesario ver en dónde está, en la fuente. Ahora, puede ser que una o más preguntas
coincidan de nuestra consulta popular ciudadana con la del gobierno. De la información que tengo, solo una de las 7 preguntas coincide con la del ¿Cuál gobierno. es esa? Que es la eliminación de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de que designen a las autoridades, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, a las Defensorías del Pueblo, a las superintendencias, al Consejo Nacional Y que Electoral regrese esa facultad y al a la Tribunal Asamblea. Contencioso Electoral. Y esta facultad, hay que ver qué dice el Ejecutivo. Ustedes han planteado 7 preguntas. 7 preguntas. ¿Hacia Pero qué parece, apuntan? perdón, Belkis, parece que ese es el número mágico, porque también en el 2018 plantearon esas 7 preguntas, ¿no? ¿Qué es ese número Bueno, mágico? Entiendo que, bueno, yo quisiera plantear menos y de hecho las 3 preguntas de justicia voy a proponer en la reunión de hoy en la tarde del colectivo que bajemos a 2, miremos una de corrupción judicial que es y la corrupción política, que eso también es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, y hay también hay temas de seguridad que preocupan a la ciudadanía. De tal suerte que, de lo que sé, esa es la única. Ahora bien. ¿Hacia qué apuntan estas preguntas que vienen desde la ciudadanía? Porque de parte del gobierno, al menos, según recoge diario El Comercio, 4 son los conceptos: inversión y empleo, seguridad, reformas al sistema de partidos políticos y, en efecto, la eliminación de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, en la de reforma al sistema de partidos políticos, nosotros ahí diferimos de los contenidos. Yo conozco algo muy genérico de los contenidos de la consulta del señor presidente de la República. La nuestra es una de fondo. ¿Por qué? Porque ¿en dónde están los males de los partidos políticos? ¿En dónde están? ¿En su dirigencia? ¿En dónde? En su dirigencia, en su militancia, en su afiliación, en la estructura misma. ¿Qué debe cambiar aquí? Y nosotros tenemos 2 preguntas básicas ahí. La una es, a ver, ¿quién elige los candidatos? ¿O cómo eligieron estos candidatos? En una democracia representativa de televisión, telemática, con 30, 40 miembros, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Se designaban candidatos a través del Zoom, no había cómo impugnar, es decir, los propios políticos alteraron el artículo 108 de la Constitución, porque ahí estaba establecido elecciones primarias o procesos electorales internos. ¿Quién ha hecho procesos electorales internos? ¿Cuándo han convocado a votar? No. ¿Cuándo? Nunca. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio radical de fondo a la legitimidad de origen. Elecciones primarias, abiertas, universales, secretas, en la que todos los ciudadanos, ejerciendo voto facultativo, vayamos a escoger las listas que nos presentan los candidatos. Ahí recién van a ser candidatos. Cuando los ciudadanos vamos con el voto en un mismo día, todas las organizaciones políticas, y decimos, yo voto por este. No es cierto. Entonces, ahí estamos democratizando la selección de los candidatos. Porque si no, ¿qué elige? El dedito, la voluntad de la élite, el caudillo, ¿no es cierto? Y es por eso que tenemos la representación que tenemos. Pero se supone que eso no estaba normado, no está normado en el actual Código de Democracia. A ver, no está normado, está normado. Primero está normado de 2 procesos del 108, a primarias abiertas y procesos electorales internos. En el Código de Democracia le metieron elecciones representativas. Hay que eliminar estas 2, representativas, y los procesos electorales internos deben quedar solo para la designación de autoridades por afiliados. Pero no para integrar las listas. Pero no para seleccionar los candidatos. Y dejar solo primarias abiertas. Claro, solo primarias abiertas. Eso es democrático. Eso es que el ciudadano realmente escoge el candidato y no le dan escogiendo. Porque si no, usted tiene aquí 280 organizaciones, 300 que le imponen unos partidos de papel, unos partidos de alquiler, se venden candidaturas, impongo a dedo yo al que me va a obedecer fielmente, ¿no es cierto? Y tenemos las deficiencias que tenemos en la democracia local y nacional. ¿Se acuerda usted que en 2009 Alianza País hizo un ejercicio más o menos parecido de primarias abiertas para elegir a sus candidatos a concejales, a alcaldes? No fueron primarias abiertas. No, sí le hicieron primarias abiertas. Procesos electoral interno. Pero no es primaria. Supuestamente, bueno, pero así lo vendieron. La primaria es elección nacional. Que cualquier persona vaya y vote.
sin ser militante del partido, del movimiento. Eso es primaria. Lo O sea, otro si yo, se por llama- ejemplo, no soy militante, yo quiero participar, voy y participo. Claro, exactamente. Y la segunda pregunta que estamos planteando, porque ambas son con enmienda constitucional y reforma legal, es cambiar completamente el título quinto del Código de la Democracia. Es decir, un nuevo régimen de partidos. Estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando del reconocimiento, otras condiciones para el reconocimiento, de ya no ser tan laxos en la formación de movimientos, de partidos, ¿no es cierto? La obligatoriedad de tener registro de afiliados, etcétera. Unos sistemas de validación y comprobación, no lo que tenemos ahora. Hoy tenemos en el Consejo Nacional Electoral 8 millones de firmas que no reflejan la realidad, ¿no es cierto? Entonces, el financiamiento de la política, diferenciar lo que es financiamiento de campaña de financiamiento de las organizaciones políticas, darles un tratamiento. Claro, el control ciudadano de la actividad de las organizaciones políticas. O sea, aquí ha sido un reinado de las organizaciones políticas que son intocables, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos el deterioro. La democracia es en 3 sistemas: sistema político, sistema de partido y sistema electoral. Y lo que estamos planteando es un cambio integral al sistema de Y partido. por eso hay que hacerlo por la vía de una consulta popular, porque me imagino, si eso dejamos en manos de los políticos lo van a querer. En asamblea Por no eso le confía digo. ni usted ni yo, Fabricio. ¿Quién va a confiar en asamblea? No, yo no confío ni en la Asamblea, ni en la justicia, ni en las instituciones. No. En este Ecuador de hoy, yo al menos no tengo confianza institucional. Entonces, Yo hablo por mí. nosotros como colectivo ciudadano no queremos ni de chiste pasar por la asamblea, porque es la institución más desprestigiada. Van a aprobar las reglas que ellos quieran, ¿sí? Van a hacer lo que les da la gana, y nosotros queremos que los ciudadanos digan como eso. Y yo personalmente, no ha decidido todavía el colectivo, lo he planteado, soy partidario de la revocatoria de los 137 los asambleístas. actuales? De los actuales. ¿Por qué? Porque han incumplido ya su plan de trabajo, han incumplido ya ley, ya hay causa. Los 137. Los 137. No se salva ninguno. No se salva ninguno. ¿Por qué los Generalizando 137? en todo caso. ¿Sabe? Estamos generalizando. Claro. No, vaya a ver los planes de trabajo y todo este entrampamiento que ha habido, porque no hay madurez política, no hay diálogo, no hay condiciones de gobernabilidad en el Ecuador para nadie, sea quien sea el presidente de la ¿Y República. eso solo ha ocurrido en No, esta asamblea o en administraciones anteriores? También ha ocurrido en administraciones anteriores. ¿Y qué garantiza desde que luego. no ocurra en administraciones Lo, futuras? lo que pasa es que no ha habido un colectivo de ciudadanos que lo proponga y que lo proponga seriamente, ¿no es cierto? Aquí estamos ya con la consulta. Muy bien, vamos. Es difícil construir una consulta ciudadana, pero tenemos todos los recursos tecnológicos y humanos. Hay que montar recursos financieros lícitos, legítimos para llevar adelante este proceso, y es un proceso duro, pero vamos a trabajarlo. Ahora, a ver, sí es real la desconfianza institucional, pero la Asamblea, digamos, está allí y es parte de la democracia. Es un poder del Estado. Es un una poder del función Estado, pública. claro, y tiene el papel de legislar y fiscalizar. Y por otra parte, ¿qué me preocupa a mí? Yo en lo personal, y lo he expresado públicamente, doctor Belkis, amigos y amigas, a ratos en este país se asume que las consultas populares son la panacea para la solución de los grandes problemas nacionales. Yo le pregunto a usted, Carlos Aguinaga, que tiene muchísima más experiencia en estas materias. Consulta del 1986, consulta del 94, consulta del 95, consulta del 2006, consulta del 2007, referéndum ratificatorio de 2008, consulta de 2011, consulta de 2017, consulta de 2018. 9 consultas y creo que no se me queda ninguna en estos casi 43 años de vida democrática. Son 11. Ya, no sé cuáles me faltan, pero ahorita de memoria he citado 9. Usted me dice que son 11. ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿tenemos un mejor país con consultas populares, doctor? Le pregunto. A ver, hay algunas cosas que, primero, las 11 que hemos hablado son generadas por el Ejecutivo. No ha habido... Claro, jamás ha habido una consulta popular ciudadana. Exactamente. Nunca. La primera diferencia. Nunca ha habido la ciudadana. Entonces, ojalá la primera vez, alguna vez se intentó, hubo un intento de hacer la consulta, me parece que promovía a Carlos Vera o alguien, de lo que me acuerdo. Perdón, me olvidé la del 97. Consulta Sí. del 97. Ya, esta es la primera vez que estamos formulando una consulta popular
ciudadana. Sí, que es distinto. Las otras consultas son consultas presidenciales, que son más fáciles de hacer además, porque yo hago la pregunta, le voy al dictamen de la Corte Constitucional, recibo el dictamen y en 60 días tengo mi consulta. En cambio, a nosotros los ciudadanos nos toca organizar, y ya estamos organizando, la estructuración de base nacional, provincial y cantonal de la ciudadanía para llevar adelante la consulta, el dictamen, el proceso de recolección de firmas, 1.100.000 firmas, ¿no es cierto? Y obviamente presentar al Consejo Nacional Electoral para que se dé esta consulta. Eso no se ha dado. Y esto nos permite también debatir, nos permite incluir a los ciudadanos, nos permite que ellos puedan expresar su voz. En el caso de las consultas presidenciales, se han hecho consultas así nomás y adelante, vaya el interés del que me toque el gobierno de turno. Muchas fueron manejadas políticamente, para sus intereses políticos y partidarios. Nosotros estamos aquí proponiendo temas de fondo, y esos temas de fondo son los que le interesan a la ciudadanía. ¿Y acoge realmente el sentir de los ciudadanos en el planteamiento de estos grandes temas y de las preguntas? Porque, claro, al final del día de llevarse a cabo la consulta es el ciudadano quien se va a expresar en las urnas. Pero en este momento previo, en este paso previo, ¿qué nos hace pensar que no pasa más bien por un tema político? A ver, hay varios estudios de todas las encuestadoras y análisis de opinión pública, donde se establecen cuáles son, en el devenir del tiempo, cuáles son esas angustias que tiene la ciudadanía, ¿no es cierto? Trabajo, seguridad, ¿no es cierto? El desconfianza en las instituciones, en la justicia, ¿no es cierto? La alta desconfianza en los partidos. O sea, los partidos no tienen ningún nivel de aceptación. Y obviamente, en base a asesoramiento de comunicación estratégica, política, hemos ido definiendo cuáles son aquellas preguntas que tenemos que presentarlas. También tenemos preguntas sociales como el tema de salud y de seguridad social. Este es un tema importantísimo. El 70% de los ecuatorianos no tiene, no está afiliado, no tiene las prestaciones de un afiliado. Hay que darle salud primaria, hay que garantizarle la atención del Estado en términos de salud y al menos de las prestaciones básicas para su protección. Es un tema social importantísimo. El tema de la justicia, vemos cada vez con desencanto lo que va ocurriendo en la administración de justicia y hemos planteado algunas preguntas que yo, como digo, voy a decir que se condensen en dos para no hacerle tan grande la consulta y ver si introducimos alguna otra pregunta respecto a corrupción política y corrupción judicial. Le voy a leer un par de preguntas que me escriben oyentes e internautas en este diálogo con Carlos Aguinaga. Le voy a leer tal cual la pregunta que me hace un oyente. ¿Qué le hace pensar al doctor Aguinaga que un colectivo ciudadano que no se ha conocido, que no tiene procesos democráticos como al menos en papel se exigen para las organizaciones políticas, que no lo ha votado nadie, que no tiene rendición de cuentas a la ciudadanía, tiene más representatividad o razón que cualquier otro? Dice un oyente. ¿Qué le responde usted? Bueno, al querido oyente, debo decirle, a la querida oyente, la dama, hay que decirle que el artículo 95 de la Constitución establece justamente que los ciudadanos podemos actuar individual o colectivamente. Y no es que va a actuar el colectivo Voz por la Democracia exclusivamente. No, ahí están errados. La iniciativa comenzó con el colectivo Voces por la Democracia. Al día de hoy, de la semana acá, al día de hoy, ya tenemos 40 organizaciones de base que se van a adherir a la consulta. Entonces, aquí viene organización social y ciudadana, local, provincial y nacional. Entonces, nosotros no queremos hacer ejercicio de la política, queremos corregir el ejercicio de la política a través de la consulta popular y los ciudadanos se expresen, porque si los ciudadanos solo nos necesitan para el día que vamos a votar, no nos consulta quiénes son los candidatos
Yo impongo al que me dé la gana, ¿no es cierto? Y hago un ejercicio ilegítimo de la política, tal vez legal porque lo ampara el Código de la Democracia, pero ilegítimo, ¿no es cierto? Entonces, esto seguirá en un proceso de deterioro del sistema democrático. La democracia está enferma. ¿Por qué? Porque no existen principios democráticos, valores democráticos, no hay madurez democrática. Tenemos un código de la democracia en lo que tiene que ver con el sistema de partidos políticos anclado en el pasado, ¿no es cierto? Y necesitamos darle un rol efectivo a los ciudadanos. Eso se llama ciudadanizar la política mediante una intervención permanente, y para eso está este medio. La democracia directa, la consulta popular ciudadana, sirve para eso, y ojalá lo logremos con el respaldo de los ciudadanos. Ojalá sea la primera consulta popular ciudadana, que eso es lo que nos interesa, que se empoderen los ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, de distintas razas, sin credo, plurales, diversos, justamente porque hay que cambiar, Y ahora hay que cambiar el fondo. Le planteo la otra pregunta y con esto cierro, que nos hace otra oyente en cambio. Y luego de la consulta, ¿qué? Pregunta. La del 2018 todavía no se implementa toda. Por ejemplo, el tema de la minería, que no se haga en los centros poblados, no se ha logrado cerrar lo que se votó. Y claro, aquí la historia da cuenta que en las consultas populares ha habido preguntas de fondo y preguntas ancla. O sea, aquellas preguntas que tal vez son más vendibles a la opinión pública, pero que de esas consultas el propósito es otro. Ya, esas preguntas ancla, ¿qué le responde usted al oyente? Las consultas populares en el pasado han tenido dos componentes, ¿sí? Han tenido el componente de referéndum, es decir, votar sobre textos legales o enmiendas constitucionales, y ha tenido el componente de plebiscito, es decir, sobre asuntos de trascendental importancia del país. Es evidente que hay consultas que han fracasado y hay preguntas que han fracasado. No se han implementado estas de medio ambiente del 2008. Pero le voy a decir una que ha fracasado completamente, ¿no es cierto? El sistema de elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es lo más antidemocrático que yo he leído y he visto. Yo lo dije desde 2017, en octubre, cuando plantearon esa consulta. No hay sistema electoral. Yo nunca ahí. Estuve de acuerdo ahí con esa consulta. Es violatoria de derechos, es inconstitucional. Y la elección fue un desastre. ¿No es cierto? No, ni siquiera les dejaron hacer campaña. No, y además no es la forma de legitimar una aparente ciudadanía que no ha existido. Nos han demostrado que no ha existido ninguna representación de los ciudadanos. Dígame, ¿cuáles de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social representan a los ciudadanos? ¿Cuál? Ninguno. Tal vez uno o dos. Responden a intereses políticos, a intereses partidarios, a consignas. No hay uno. Entonces, seamos reales. Hay consultas que han fracasado. Esta. Yo también he sido de la opinión que hay que demandar la inconstitucionalidad de esa ley, de esa elección. Y ahorita sí hay cómo hacerlo, porque eso rompe el candado electoral, ¿no? Porque elegir en esas condiciones nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una barbaridad jurídica, carente de legitimidad, sujeta a cualquier tipo de manipulación. Es lo peor que yo he visto diseñado en un sistema electoral. Veamos qué pasa con eso, doctor. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias, mi querido Fabricio. Gracias. A Carlos Aguinaga Ayllón, de Voces por la Democracia, sustentando este pedido de consulta popular, que la idea, nos ha explicado Carlos Aguinaga, es que se convierta en la primera consulta popular convocada por la ciudadanía. Veamos si esto madura. 8:34 en la primera hora. Pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.